téngalo presente, quiero que me escuche, oiga bien, de lo que yo escoja, de la exposición de la palabra que Dios hace a mi vida, va a depender el que yo pueda tener consecuencias para bien o que pueda tener consecuencias para mal. Todas estas cuestiones, hermanos queridos, iglesia amada del Señor, la vamos a ir desarrollando sábado a sábado. Esa es la idea, hermanos queridos, esa es la idea, brindar un puro, sano y verdadero conocimiento de la palabra de Dios, profundizar en aspectos, hermanos, que tristemente, lo digo, hermanos, en muchas iglesias no se ha hecho un trabajo profundo, y mucha de la santidad que hoy emana en la iglesia es producto de ¿qué? De la manipulación, del control y de la intimidación, hermanos queridos. ¿Y sabe cuál es lo triste de esta parte, hermanos? Que son principios satánicos. El que yo como líder o como pastor de una congregación, de una manera sutil, intimide, controle o manipule para que los feligreses, quienes se congregan, esas almas que Dios ha puesto en mi cuidado, vivan en una santidad de acuerdo a estos principios que le estoy citando. ¿Cuáles? El manipular, el controlar, ¿sí? El intimidar. Yo estoy trabajando como líder y diciendo que soy un hijo de Dios, un ministro de Dios, estoy trabajando con principios satánicos que nada tienen que ver y que no van a llevar del menor al mayor, a quienes se congreguen, a quienes Dios ha puesto a mi cuidado, no van a poder llegar ni disfrutar ni vivir plenamente de una santidad genuina, hermanos queridos. ¿Amén? Bien. Miren, una pregunta, dice, ¿por qué santidad genuina? Cuando estudiamos la santidad desde el punto de vista teológico, escuche bien, nos damos cuenta que lo que las iglesias se están presentando, escuche bien, como santidad está muy lejos de lo que realmente es la santidad. Y esto es tremendo. Usted va a decir, pero ¿cómo? Ya usted se va a ir adentrando conmigo, y va a poder entender, hermanos, cuando vamos viendo la palabra y vamos desmenuzando de qué se trata esto. Y otra cosa que es triste, hermanos queridos, es que Jesús nos hizo libres de un estado de pecado. Recuerda, hace un momento estábamos leyendo el pasaje de esta mujer que padeció por 12 años de una enfermedad. ¿Producto de qué? De estar en un estado de pecado. Y estamos hablando en el tiempo de la ley, mucho peor. No estamos en la gracia que tenemos hoy, ¿sí? Pero ese estado de pecado nos esclavizaba, hermanos. Nos esclavizaba, nos tenían temor. Miren, entonces, Jesús nos hizo libres de un estado de pecado. Y muchos líderes en las iglesias tienen a los feligreses atados a una santidad que no es genuina. Es decir, una santidad que nada tiene que ver con lo que enseña Jesús en su palabra. Amén. En la primera carta, hermanos queridos, que el apóstol Pedro escribe, está, y vamos a buscar por favor la cita bíblica, acompáñenme, primera de Pedro capítulo 1, verso 14 al 16. ¿Sí? Hermanos queridos, espero que usted esté ahí, desde donde esté escuchando, esté con su espada, que esté con su Biblia y también tomando nota de lo que estamos desarrollando en esta tarde. Dice así la palabra de Dios. Verso 14, como hijos obedientes, preste oído, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes, en la vida pasada, hermanos, en la vida vieja, cuando no conocías a Cristo, cuando no sabías de este Dios verdadero, tenían en su ignorancia, dice la palabra, sino que así como aquel Dios que los llamó es como santo, y es 3 veces santo, así también ustedes, dice la palabra, sean santos en, escuche bien, en toda su manera de vivir. Mire qué importante, no dice en un 10%, en un 30%, en un 50%, en un 90%. Dice, sean santos en toda su manera de vivir. Esto quiere decir la totalidad, hermanos. Esto implica lo que pienso, lo que
siento, lo que hablo, lo que hago, y de manera completa. Y el verso 16 nos da una palabra muy importante en la Escritura y dice así: porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Hermana Lidia, ¿usted? Ahí está bien. Vamos a reiterar, es importante esta palabra. Porque escrito está, sean santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Ahora, hermanos, si Él nos dice que seamos santos es porque se puede. Que es difícil, lo entendemos, lo aceptamos, y yo puedo dar testimonio, hermanos, porque a mí me llevó más o prácticamente 13 años entender lo que es la santidad, entender lo que es honrar y respetar a Dios y los principios que están en la palabra de Dios, para que de esta manera me pueda santificar y pueda formar un carácter y alcanzar este objetivo, hermanos. Entonces te digo a vos, hermano y hermana querida, que me estás escuchando a través de esta emisora, es importante que entendamos que si Dios nos está pidiendo que seamos santos, es porque se puede. Y para ello, Dios en su sabiduría nos ha otorgado y nos ha dado los elementos, hermanos, para poder lograrlo, ¿sí? Entonces, y vamos a desmenuzar algunas cositas que están acá para que usted también me pueda captar, ¿sí? El término, la palabra estando, indica el estado de pecado. Es el estado que teníamos antes de aceptar el plan de salvación a través de Cristo. Entonces, estando, esta palabra que tiene que ver con estado, indica el estado de pecado. Heredado, esto es importante que lo entendamos, heredado de la transgresión de Adán. Importante, es decir, que cuando Adán transgrede y desobedece a lo que Dios le había expuesto allá en el Edén, cae en un estado de pecado, hermanos queridos, y es el estado lo que hemos heredado, no el pecado en sí. Y en otros estudios lo habíamos desarrollado y explicado con total claridad. A Dios no le asusta, hermano, tu pecado y el que vos peques. A Dios le preocupa tu estado de pecado. ¿Por qué? Porque heredamos por la transgresión de Adán un estado de pecado. Ese estado de pecado, hermano y hermana, te lleva a vivir una vida de pecado. Y a pensar que es una vida normal, entre comillas. Es decir, que por ese estado vivimos, tenemos una forma y un estilo de vida conforme a ese estado. Pero ese estado no encaja con Dios. Y el vivir de esta manera en pecado no es lo que Dios ha planificado para la raza humana, para el hombre y la mujer. ¿Amén? Bien, perfecto. Ahora quiero que anotes también esta palabrita, ignorancia. Este término, ignorancia, indica la falta de conocimiento del plan de salvación dado por Dios a los hombres a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Muchos hoy viven en ignorancia, como en algún momento vivíamos nosotros en ignorancia, por no conocer el plan de Dios y lo que Dios tenía preparado para nosotros. Entonces, esa vida que llevamos nos parecía que era normal, que era la correcta. Pero esa vida nos ponía en enemistad con Dios, nos apartaba y nos separaba de Dios, hermanos queridos. Eso es lo triste. Totalmente apartados, separados de Dios. Porque Dios ama a aquel que está pecando y que está en ese estado, pero aborrece ese estado y lo que practica, hermanos. Eso lo tenemos que entender y asimilar, ¿sí? Sobre todo como iglesia, hermano, esta información usted la tiene que manejar precisamente y correctamente para poder llevar esta verdad a aquellos que no conocen, a aquellos que no tienen idea de este plan de salvación. Ahora, la palabra santo. Este término indica vivir de acuerdo a la palabra de Dios, es decir, de acuerdo a sus principios establecidos. ¿En dónde? En las Sagradas Escrituras. Es la Biblia que usted tiene, la Biblia que tengo yo. Amén. La iglesia dice amén. Amén. Toda, este término, toda, indica en el modo de pensar, sentir, hablar y actuar. Amén. Es lo que decía hace un momento, ¿sí? Indica en el modo de pensar, sentir, hablar y actuar, iglesia. Esto quiere decir o se traduce en un estado de lealtad.
Si yo pienso, siento, hablo y actúo de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, estoy mostrándole a mi Padre lealtad, con todo lo que eso significa y con todo lo que eso implica. Lealtad. ¿Hacia quién? Hacia Dios, hacia su Hijo Jesucristo, que hizo tamaño sacrificio, hermanos, en la cruz, hacia su Santo Espíritu que vive, mora y habita y que es el dueño de nuestras vidas, y a su palabra. Con esto tiene que ver este término toda. Cuando dice acá la Escritura, sean santos en toda su manera de vivir. Bien. Ahora, hermanos, muchos exponentes, predicadores, evangelistas, pastores, lo presentan como algo complejo y difícil de entender y lograr por no tener un conocimiento preciso y conciso del asunto desde el punto de vista teológico. Es decir, hermano, si yo no tengo un profundo y pleno conocimiento, es lo que voy a transmitir, falta de conocimiento. Y tristemente, hermanos, hay que hacer un mea culpa y hay que reconocer que hay muchas cuestiones que no se enseñaron bien, que no se enseñaron correctamente y que hemos querido, hermanos, de una manera, y estamos siendo de tropiezo, usar principios satánicos para inducir a quienes, a nuestros hermanos, a la iglesia de Dios, a una santidad que es forzada. Y mire lo que le voy a contar en este momento que me viene por el Espíritu, hermanos. Muchos creyentes están en la iglesia, ¿sí? Y están viviendo una santidad forzada y producto del temor. Hay cristianos que tienen temor de irse al infierno y por eso se mantienen sin pecar. Y hay otros que tienen miedo de perder la salvación y por eso no quieren pecar. Pero no han sido persuadidos por la palabra de Dios, que está la verdad, ahí está la verdad. Y que Dios, a través del conocimiento de la verdad, hermanos, me va a persuadir en amor para que yo, por un profundo agradecimiento, una gratitud que emana de lo más profundo de mi espíritu, de mi alma, de mi ser, me va a llevar a mí en mi propia voluntad, sin que nadie me manipule, controle o intimide, y yo, por agradecimiento y amor a Dios, viva en una santidad genuina. ¿Cómo? Obedeciendo la palabra, sometiéndome, quebrantándome en la misma presencia de Dios y viviendo de acuerdo a los principios que están en la palabra de Dios, hermano. Y eso es lo que a mí, persuadido en amor y por agradecimiento, me va a llevar a ¿qué, hermanos? A vivir una verdadera santidad, una santidad genuina. No tiene que ser el temor a que me vaya a un infierno o el temor a que pierda una salvación, o porque mi pastor o líder de alguna manera me está controlando, intimidando y manipulando. Dios no hace eso. Dios no emplea, hermanos queridos, principios satánicos. Él nos persuade en amor. Para ello dejó la Escritura, hermanos queridos, y para ello está. Importante destacar en esta tarde, la Biblia no es un libro de lectura. La Biblia es un libro de estudio. Por eso el término escudriñar significa estudiar, profundizar, indagar, investigar en profundidad lo que Dios tiene para mí. Y a través de ese conocimiento, hermanos, yo voy a formar un carácter y a través de los principios de Dios, sometiéndome en obediencia, voy a lograr vivir en una santidad genuina, auténtica, hermanos, libre ¿de qué? De manipulación, de control y de intimidación. Amén. Amén. Toda la iglesia dice amén. Espero que sí, hermanos, y espero que en esta tarde usted esté captando lo que estamos compartiendo. Escuche la siguiente. La santidad, como la presenta Jesús, los apóstoles en sus escritos, como lo vivieron, no tiene un concepto claro, conciso y preciso. Es decir, en la Escritura no tenemos un detalle como lo que estamos haciendo ahora en este estudio, desmenuzando. Los apóstoles no contaban con la tecnología, hermanos, y con tanto material para poder de alguna manera desmenuzar y poder indagar y extraer las verdades. Simplemente están, por ejemplo, en los evangelios, están los relatos de lo que hizo en su ministerio Jesucristo, pero no hay en detalle, no se ha desmenuzado, es decir, está escrita en la palabra y no como estudio, hermanos, no profundizado. De allí, hermanos, que encima hay muchos líderes que en su falta de conocimiento han hecho una interpretación propia de la palabra y de acuerdo a lo que entendieron es lo que volcaron y transmitieron, hermanos. Que lo hayan hecho con un motivo correcto y con buenas intenciones, yo no lo descarto.
pero de que haya ido ajustado y ceñido a la verdad es otro tema. Y por eso tenemos falencias en las iglesias. Por eso es que muchos hermanos no han alcanzado a madurar en la fe, porque hermanos, no indica que vos estés 30 o 40 años en una congregación que seas maduro espiritualmente. ¿Sí? Yo tengo que ver el fruto del Espíritu en tu vida. No es que cantes, no es que adores bien, no es que te conozcas de tapa a tapa la Escritura, no es que hables en lenguas, no es que vos seas una persona que ayuna, que ora y que vigila. A mí me va a demostrar que entendiste la verdad de lo que está en la palabra de Dios, el que yo pueda ver el fruto del Espíritu manifestado en tu vida diaria. Tu forma de pensar, de sentir, de hablar y de actuar. Ver tus hechos. Porque dice también un refrán, tus hechos hablan más que tus palabras. Entonces, hermano, ahí yo puedo ver. A mí no me dice todo lo que acabo de mencionar que vos seas más santo o que vos estés viviendo en el Espíritu y estés en santidad. A mí lo que me va a indicar, y lo que es un indicativo de que tenés una vida en el Espíritu y que estás viviendo en santidad genuina, es el que en vos, hermano y hermana, y en mí, se manifieste plenamente el fruto del Espíritu Santo. Entre ellos, el gozo, el amor, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio. Mira qué hermoso. Eso, hermanos, a mí me habla de que vos te estás santificando, de que estás entendiendo las verdades que están en la palabra y de que conoces y te estás sometiendo en un proceso de santificación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te insta a ser santo, conoces la palabra y te sometes en tu propia voluntad, persuadido en amor a obedecer los principios de la palabra de Dios. Y eso, hermano, es lo que te garantiza una auténtica vida de santidad. ¿Sí? Entonces, mire lo que dice, la santidad como la presenta Jesús, los apóstoles en sus escritos, como ellos lo vivieron, no tiene un concepto claro, conciso y preciso en relación a ella. ¿A quién? A la santidad. De allí es que se están dando mensajes tergiversados, fuera de la interpretación correcta y sentido real que tiene la palabra, que no tienen absolutamente nada que ver con la santidad. Esto es a tal punto que le han adjudicado a las acciones de pecar, escuche bien, a las acciones de pecar que están en oposición a la santidad, solo a las acciones malas, pasando por alto que aún haciendo lo bueno nos puede conducir a pecar delante de Dios. Mire qué tremendo lo que estamos compartiendo. Aún, hermanos, haciendo lo bueno, esto nos puede conducir a pecar delante de Dios. ¿Esto parece complejo? Sí, y sin lugar a dudas que lo es, hermanos. Tengamos en cuenta algo muy importante. Dios tiene muy en cuenta al juzgar nuestros pecados, no tanto el pecado, era lo que decía hace un momento, en sí, no tanto el pecado en sí, sino, acá viene lo importante, el motivo del corazón, es decir, el motivo de tu corazón, hermano y hermana, y el mío, que me llevó a cometer un pecado, a sabiendas de tener conocimiento de la palabra. Dios no va a tomar tanto en cuenta lo que hiciste, sino que Él va más allá, va en profundidad y va a querer conocer cuál fue el motivo, hermano, que te llevó a pecar aún conociendo la palabra de Dios. Bien, hermanos, denme un tiempito más y vamos a ir ya, digamos, finalizando esta primera partecita para que podamos dar lugar a los jóvenes para que ellos puedan estar presentando el momento de alabanza y adoración. Pero quiero que escuche también lo siguiente. Escuche bien. Muchos toman en cuenta actos inmorales para decir que se peca delante de Dios, ignorando que aún llevando a cabo, escuche bien, actos morales, también se peca delante de Dios. Aunque parezca paradójico, hay actos inmorales que no atentan en contra de la santidad de Dios. Escuche bien, ¿sí? Muchos toman en cuenta actos inmorales para decir que se peca delante de Dios, ignorando que aún llevando a cabo actos morales, también se peca delante de Dios.
Y aunque parezca paradójico, hay actos inmorales, escuche bien, que no atentan en contra de la santidad de Dios. Es por eso, hermanos, que en este estudio daremos con precisión todos los detalles relacionados a la santidad, a la santificación y qué significa ser santo. Y acá, hermanos, tenemos también para dar lectura un principio de la pedagogía que tiene que ver con la enseñanza. La pedagogía está relacionada ¿con qué? Con la pedagogía. Dice, según los principios de la pedagogía, la mejor forma de enseñar lo que es, escuche bien, lo que es enseñando y exponiendo lo que no es, en relación al tema. Por tanto, vamos a presentar lo que no es, amén, lo que no es, negativamente hablando, lo que no es santidad, y automáticamente se va a sobreentender lo que es la santidad. Vamos a expresar y mencionar lo que no es santidad. Y algo muy importante, hermanos queridos, la santidad no consiste en una lista de cosas que no tenemos que hacer. Y esta palabra tenemos, también quiero que usted se la vaya grabando y la tenga en cuenta. La santidad no consiste en una lista de cosas que no tenemos que hacer. Prestemos atención, decía, al término tenemos. Dado que para comenzar a comprender el primer principio, ¿sí?, ya que cuando nos dicen tienen o tenés, ya esto se constituye o no se constituye, perdón, en santidad. El tener te está hablando de algo que te obliga, de algo que te intimida, te manipula y te controla, sino lo que debemos hacer. Cuando nos dicen tenés que hacer, se nos está forzando y por lo tanto es una imposición, hermanos queridos, y nos resta la posibilidad de escoger, es decir, de decidir de acuerdo a lo que Dios nos expone en su palabra. Recordemos que Dios nos otorgó una voluntad propia y el libre albedrío, hermanos queridos. ¿Y esto qué quiere decir? Es la posibilidad que tenemos cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, de escoger entre lo bueno y entre lo malo. ¿Sí? Y tenemos un ejemplo muy hermoso acá. El ejemplo, hermanos, para que usted después lo pueda leer, ¿sí? Yo no le voy a dar lectura, pero para que usted después lo pueda leer, pero en la escritura la conocemos todos, ¿sí? Cuanto más si decimos que estamos hace 10, 11, 12 y más años dentro de una congregación. Pero hay un ejemplo en Génesis capítulo 2, verso 16 al 17. ¿Qué es lo que pasa en este lugar? Dios le expone la palabra y el consejo ¿a quién? A Adán. Pero él, ¿quién? Adán, debe escoger si obedecer o no a Dios. Amén. Dios hablaba directamente con Adán y le dice, y le expone el consejo, ¿sí? ¿Y quién tenía que elegir entonces? Adán. ¿Obedezco a Dios o hago la mía? Ejerzo mi propia voluntad, tomo mis propias decisiones, pero hermanos recuerden, hay consecuencias de los dos lados. Entonces, Dios le advierte que si desobedece muere espiritualmente y físicamente también, porque por ahí entró la muerte, hermanos, y por eso es que todos vamos a pasar por esa etapa. Amén. Es decir, que Dios le otorgó la posibilidad de elegir si vivir o morir. Es decir, escoges obedecer lo que te expuse, Adán, vas a vivir, está la bendición. Pero si escoges lo otro, está la muerte espiritual y la física. Y tristemente Adán se equivocó. Pero Dios es tan Dios, hermanos, que te da el libre albedrío, la propia voluntad que tenés para escoger, hermanos queridos. Y ahí está. Pero muchas veces un pastor, una pastora, te imponen algo y no te dan la posibilidad de elegir, de escoger. Y no te exponen la palabra para persuadirte en amor. El pastor de pastores, nuestro Señor Jesucristo, Él persuadía en amor. Y yo me sorprendo, hermanos queridos, cuando escucho esta palabra, disciplina, en la iglesia. Y quiere que le diga algo, hermanos queridos, ese es algo que en esta nueva generación que viene, que va a ser persuadida por el amor de ese papá que tenemos y que es
incondicional en su amor, esto va a cambiar, hermano, y esto va a salir de las congregaciones. Porque ¿quién es un pastor o una pastora para poner en disciplina a un hijo de Dios? Si, hermanos, nadie está bien delante de Dios. Ni el más encumbrado y reconocido de los pastores, profetas, apóstoles, evangelistas, lo que usted quiera, nadie, hermanos, está en una completa santidad delante de Dios. ¿Quién está bien las 24 horas delante de Dios? Entonces, aunque yo sea el líder o pastor de una congregación, ¿cómo puedo poner en disciplina a alguien? ¿Por qué no persuado en amor? ¿Por qué no muestro los principios que están en la palabra de Dios y le doy la posibilidad a quien Dios ha puesto a mi cargo de que puede escoger? Les pongo la palabra, lo persuado en amor y le digo, tenés toda la libertad, hermano querido, hermana querida, para escoger. Pero tenés que tener presente que de ambos lados hay consecuencias. Pero ¿cuántos pastores intimidan, controlan y manipulan y están atando a muchos hijos de Dios a vivir en una santidad forzada? Que no es lo que Dios quiere. No es lo que Dios quiere, hermanos queridos. Y esto de la disciplina se va a ir en algún momento. Cuando alguien, pastor, pastora que me estás escuchando, cuando alguien de tu congregación caiga en un pecado o haga algo que sea indebido, sentalo, háblale con amor como lo hizo Jesucristo, persuadí en amor, exponele la palabra, explicarle qué es lo que pasó, qué principios ha quebrantado y por eso ha pecado y por eso ha cometido un error, hermanos, y orá para que Dios lo restaure y que siga para adelante, hermano. No los sentés en la última banca, no los privé de cantar, no los prives de que pueda predicar la palabra, porque, hermanos, cómo nos disciplinan y no nos permiten, por algunas cuestiones que están equivocadas dentro de la iglesia, predicar en una congregación, porque a veces si no cumplimos con dogmas, con tradiciones o preceptos humanos, te sacan del púlpito para que predique la palabra, pero sí te pueden llevar un domingo a predicar la palabra afuera. Entonces, hermano, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando, hermano? ¿Qué es lo que estamos haciendo como iglesia? ¿Y qué es lo que estamos haciendo como líderes a cargo de una congregación? Y vamos a citar un ejemplo que no lo tengo en el estudio, pero me está viniendo en este momento. Pedro. Tenemos un ejemplo claro de Pedro, hermanos queridos. Pedro lo negó 3 veces a su maestro, a su Señor. Y, hermano, cuando digo negó, no es simplemente que dijo no lo conozco, sino que lo maldijo, con lo que significa maldecir. Maldijo al Señor de señores, al Rey de reyes, a su maestro. Pero cuando Jesús resucita y se vuelve a aparecer a sus discípulos, no los llevó a un lugar aparte, ni al monte de Getsemaní, ni al monte de los olivos, para ponerlo en disciplina. Es más, al mismo Pedro le dio las llaves que representa la autoridad que Cristo le quita a Satanás, se la da a ¿quién? A Pedro. Entonces, hermanos, usted ahí puede ver una verdad y está en la Escritura, no es algo que yo estoy inventando, hermanos. No lo disciplinó, ¿sí? Él tenía 12 discípulos que eran tremendos y que entre ellos había celo, había discordia, había pleitos, había diferencias, pero él los persuadió en amor y a través de la palabra fue corrigiendo a todos, hermanos, pero no los puso en disciplina, no los puso a orar en maíz, en poroto, no los sentó en la última banca, no los privó de que sigan trabajando para el reino de Dios. Entonces tengamos cuidado, hermano, tengamos cuidado y también entendamos, pastores y pastoras, que no somos los dueños de esas vidas, simplemente somos meros administradores de esas almas que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Bueno, hermanos, leo algo más acá, por favor, y ya vamos a la pausa musical para que los chicos ya se puedan estar acomodando y puedan compartir, ¿sí? Vamos a ir, hermanos, de manera muy lenta con este estudio, ¿sí? Es mucho lo que hay para desarrollar, pero también queremos ir despacio para que, hermanos, para que se entienda, para que usted comprenda, usted pueda captar en esencia lo que estamos compartiendo desde este ministerio y que usted pueda realmente lograr un conocimiento de la palabra de Dios y tener un crecimiento, formar un carácter y poder ser un varón y una varona del reino. Basta, hermano, de que somos los aleluyas, somos los cristianos, somos los evangélicos. Nosotros estamos llamados a ser varones y varonas del reino. Y usted en algún momento va a entender la profundidad y la seriedad de lo que esto significa, ¿sí? Tenemos que ser varones y varonas del reino con un carácter formado, hermanos, para transformar una sociedad que está allí afuera,
pero que tristemente hoy en la Iglesia de Cristo no ve una diferencia. Ellos no ven nada que los deslumbre y los asombre en nuestros actos, en nuestros hechos, en la manera en que vivimos, para que ellos quieran ser como nosotros, para que ellos se quieran tomar de este plan de salvación y poder ser nuevas criaturas. Porque, hermanos, es triste que lo diga, y tristemente muchos, hermanos, por falta de conocimiento, hemos dado mal testimonio hacia afuera. Entonces, nuestras ciudades y comunidades están llenas de iglesias, pero la sociedad no se ha transformado porque ni siquiera nosotros, por ignorancia de muchas verdades, no hemos transformado nuestras vidas. Y ese es el testimonio que hemos dado hacia afuera. Entonces, ¿quién quiere ser de Cristo? ¿Quién quiere venir y tomarse de este plan de salvación? Si no hemos marcado una diferencia, hermanos. De la boca para afuera decimos mucho, pero nuestros hechos hablan de otra manera. No vivimos en una santidad genuina, porque no hay conocimiento, no hemos formado un carácter, por tanto no ha sido renovado el entendimiento en plenitud, no ha sido cambiada nuestra forma de sentir lo que hay en el corazón, hermanos. Nuestras palabras muchas veces siguen siendo tan torpes como cuando estamos en Cristo. Y nuestros hechos, ni hablemos, hermano, ¿para qué hablar? Podríamos estar toda la tarde. Pero bueno, vamos a llegar hasta acá, hermanos, vamos a llegar hasta acá con lo que es la introducción de alguna manera que hemos hecho en esta cuestión que tiene que ver con la santidad genuina. Y en este momento vamos a hacer una pausa musical, hermanos queridos, y vamos a ir luego con la banda, ¿sí? Ya está Franco Yurquina, está Melanie Girón y está José Ferreira, que nos está visitando desde la ciudad de Santa Clara. Se ha hecho un largo viaje para poder estar acá y seguramente ellos van a ser de mucha bendición. Bien, vamos a ir con los temas dedicados para los hermanos que nos siguen. Natalia, perfecto, ahí está para Natalia, hermana querida, pero también para todos los que están escuchando la programación en este momento. Vamos a ir con un tema dedicado para ustedes y luego ya en el último bloque vamos con los chicos que van a estar deleitándonos con alabanzas y adoraciones. Bendiciones.